al día, días, o el aciclovir 5% crema. Hay personas que tienen un herpes, entonces es bueno que tengan su tratamiento ya cuando sientan ya el pródromo, medicación, no esperar a que le aparezcan las lesiones. Aquí vemos agrupadas sobre una base, pequeñas vesículas, como buscando esta imagen vemos, son vesículas que son un poquito más profundas, la vesícula es más grueso, como si tuviera un contenido purulento, pero no es así, es un el techo, como les decía, es más grueso. Agrupadas, aquí ustedes pueden ver lo que les decía de que centro, y a partir de ahí se van a formar, y el eritema en la base. Un eritema. Aquí tenemos un herpes atlas de Doya. Estos atlas son gratuitos. Entonces acuérdense de no subirlas a YouTube, solamente son para ustedes, ¿ya? Estas son pequeñas úlceras que son úlceras en un fondo con fibrina. Esta coloración blanquecina no es pus, no es fibrina, detritos celulares. Tienen alrededor eritema. Se conoce quién más, ¿no? De la araña, pero nada que ver, ¿no? Las vesículas, todas juntas, pequeña umbilicación al centro, como formando un racimo. Y ya nos vamos a quedar. Aquí vemos una sérica, esta coloración amarillento como miel seca, ¿verdad? Va a hacer pensar en el herpes. Esto tan todo, las vesículas están juntas una al lado del otro. Hematosa. Esto es función. Como les decía, puede ser asintomática, muy sintomática, y todas, fíjense, en racimos, todas con glomerulos. Tiene muchas. Y aquí o retroauricular un ganglio centinela. Y esto se va a acompañar las anteriores de prurito. Una erupción vesicular, cambiamos de herpes. La etiología es un virus varicela zoster, que se produce por la reactivación de este virus, que estar en contacto con el organismo, lo que va a cuando se reactiva, las lesiones características de un ganglio, de un nervio sensitivo. Igual que en el herpes simple, también es el estrés, puede ser por el exceso de exposición solar, es inmunodebilitante. El inmune está muy comprometido, el patrón clínico tal zoster va a variar, pero eso es enfermedades debilitantes, una diabetes, cuando se conserva, ¿de acuerdo? Porque el patrón clínico va a cambiar. Es una enfermedad que cuando se resuelve, la más frecuente es la neuralgia, todo en las personas mayores de 50 años.
que puede variar entre 1 a 23 días. Cuando es mucho tiempo, cuando se plantean diagnósticos con el dolor, puede parecer una neuralgia de otro origen, es en emitidor de infarto, ¿no? O si es en la pierna, puede ser parecer una ciática. ¿No? Se caracterizan por vesícula, a veces ampollas tensas, umbilicales, base eritematosa, deja una costra hemática. Los dermatomas más afectados son el CD y también puede ser un activo par craneal. Eso tengo que corregir. A ver si lo hago ahorita. No, después lo voy a hacer. Quinto par craneal. Entonces, unilateralidad. Van a ser del nervio sensitivo. Otros cuadros clínicos raros, mucho menos frecuentes, son el síndrome por compromiso de ganglios genitales, un nervio motor y produzca parálisis, no es tan frecuente, aunque ahora sí se relaciona con herpes, laringe, faringe, son comunicaciones esporádicas, muy zosterianas, que se va a Robertson, ¿no? Y casos graves que se han descrito por compromiso del nervio. En cuanto al tratamiento, el uso externo de fomentos con agua otros. ¿Por qué? Porque si hay no vamos a usar agua boricada porque tiene un vehículo alcohólico. Entonces preferimos o podemos usar manzanilla. Pero si está en otra localización, nos viene bien el agua boricada. Son antisépticos y son antipruriginosos. De uso interno, tóster siempre es muy difícil, tendría que haber una alergia, porque en general el aciclovir es, si es una persona, procuren dar el valaciclovir 1 gramo cada hora. Si no tiene mucho dolor, que no tiene enfermedades de base, pueden darle el aciclovir en 105 veces al día, pueden darle un poco más también. Pero den dosis plenas. Acuérdense, erráticamente, entonces por eso tiene que darse tan frecuentemente. Analgésicos, o el mismo paciente a veces ayuda al estómago, ustedes eso pueden manejarlo un poquito. La neuralgia, pues, la valina, está en la primera línea, en las noches, porque produce un poquito mareos, entonces tiene que ser antes de irse a acostar. Mucho dolor, si hay mucha neuralgia, pueden, junto con el valaciclovir o la ciclovir. Si es un paciente que está en mucho compromiso, pueden internarlo para darle aciclovir por vía endovenosa también. Lo primero que es una lesión que es como en cinturón, pero no llega al otro lado, es unilateral. Vemos vesículas, hay ampollas, hay también ampollas. Vemos que están presentando una costra hemática al una imagen más de cerca, vemos como aquí se ve varias vesículas y estas ya son ampollas que se están reabsorbiendo. De defensas más severo va a ser
que están aquí que pueden llegar a ulcerar, ¿no? Cicatrizar y dejar en estos casos más severos. Edema palpebral y las vesículas, y está aquí costras hemáticas. Y fíjense nada la paciente. En cambio tiene toda la lesión y la paciente va a referir dolor, ¿no? Incluyendo la parte de la cabeza. Aquí vemos vesículas, todas juntas, ¿sí? Y el nervio sensitivo. Entonces, varicela. Aquí ustedes ya la han visto en quinto pasan infecto, creo, ¿no? Pero también la van a ver en pediatría. Pero un resumen. Es una enfermedad más frecuente en la infancia, en menores de 10 años. La infección se da por gotículas respiratorias. La vía de infección, entonces, sería por vía respiratoria. Predomina en el invierno y en la primavera inmunidad definitiva. No va de la el virus, se va a reactivar como herpes zóster. Es de 10 a 20 días, de 24 a 48 horas con malestar general, cefalea. Y desde ese momento ya se inicia como máculas eritematosas de 2 a 3 milímetros. Y todo esto ocurre 24 a 48 horas, ya va a tener máculas, papas, varicela, ¿no? Lesiones, también otra cosa caracterizan en el tronco. Es una enfermedad que no es sintomático, complicada, es más aparatosa, los síntomas son más serios. Vamos a dar para cortar los sintomáticos, para la fiebre, para el malestar general. Ya los que tengan un cuadro, conviene darles también el aciclovir para cortar. Aquí tenemos pápulas, vesículas, aquí hay una más de estas vesículas al centro y que tiene alrededor. Bueno, y las vesículas. Aquí de otra, hemática al centro y eritema alrededor. Impétigo. Impétigo es una de nuestro medio. Tanto el impétigo primario como el sección cutánea producida por o estreptococo beta hemolítico. Predomina en climas cálidos en la infancia, en el adulto no. Es autoinoculable, es asintomática. Aparece sobre la piel sana, generalmente es periodífica de la nariz, de los pabellones auditivos. Secundario es aquel que se presenta como una complicación de otra dermatitis. Va a seguir la topografía de ella. Esta dermatosis de base se complica. Ejemplo, ya hemos hablado de la dermatitis atópica. Un niño que se haya atópica, se ha rascado mucho, se le da o picaduras de insectos, lo mismo, se va a impétigo secundario.
caracterizan por estar sobre una base eritematosa porque son frágiles, se rompe dejar una superficie erosada. Es frecuente que las mamás lleven a sus niños que ya no tengan las ampollas y solamente se vean las áreas. Pueden haber también pústulas sobre una base eritematosa. De hecho, hay también clasificación como infecciones por estafilococo aureus y el impétigo no pustuloso. La característica de las lesiones secundarias es séricas, que ustedes van a ver. La piel escaldada estafilocócica es un cuadro grave que afecta a la lactante producido por las exotoxinas del grupo 2. Son exotoxinas epidermolíticas que en el que para recibir los antibióticos por vía endovenosa. Se debe tratar una piel que ustedes tienen naturalmente, tienen 100%. Las complicaciones de y cuando es estreptocócico también la fiebre reumática. Localmente es importante lavar y la aplicación de antibióticos tópicos como neomicina, es muy buena, pero es un poquito más cara. Vía sistémica, vamos a dar las dosis por frecuente en los niños, ¿no? O ya les vamos a dar con la dosis de adultos. Cefalecina, las cefalosporinas de primera quieren muy bien tanto estafilococo aurítico y a los niños, las personas alérgicas, o eritromicina. No es tolerada, pero en el niño es muy bien tolerada la eritromicina. Los tratamientos son 10 días, no son 7 secciones. Aquí tenemos un impétigo primario de las fosas nasales. Ven alguna que otra pústula, pero lo que más llama la atención son las. ¿Recuerdan la definición de costra seco? O sea que tiene que haber habido una lesión elemental en la ciudad. Aquí tenemos ampollas, hay eritema, no vesículas juntas como en el caso. Es un signo clínico que se llama el signo en quemadura. Aquí ha habido una ampolla, el techo se ha roto y ha dejado esta área aerosada, cubierto por un escamo costra y con un cigarrillo se. Lo mismo aquí. Entonces, ahí a la retrospectiva y le van a decir que empezó con ampollas. Pareciera como que se le ha caído viendo, ¿verdad? Hasta uno podría desconfiar de, pero aquí arriba, bien redondeada, les va a decir la mamá que eran ampollas. Estos son pústulas, base eritematosa. Aquí podemos hacer cultivo directo, que nos va a decir es estreptococo. Y lo que es más importante, el antibiótico. Estas son costras o aquí hemopurulentas. En un lactante, cubiertas por costras melicéricas y pústulas. Fíjense cómo también pabellones auriculares,
sensaciones a distancia. Y esto no es porque se toquen precisamente, sino que es por toda la piel. Y puede darse también en adultos. En este caso fue a partir de un que se extendió. Está con un cultivo bacteriano, Streptostaphylococco. Este es un impétigo secundario. Aquí prurigo, fíjense a las uñas, ¿no?, que le han metido y se le ha sobreinfectado. Entonces, en este caso, que tengo picaduras impetiginizadas, un prurigo impetiginizado. Frito. En este caso, el prurigo, la reacción por picaduras, hay que darle una y más adelante cuando lo controle, le podemos dar un corticoide tópico y simultáneamente sistémico y un antibiótico con nuestros dos diagnósticos, prurigo y impetiginizado. En las anteriores imágenes no le damos corticoides, le vamos antibiótico sistémico y remoción de las costras, no arrancar las costras. En este paciente se ve que las costras no las pueden arrancar porque van a sangrar y la infección es importante, la ducha, y de a poquito se tienen que ir saliendo. Bueno. Y este es un bebé con una piel escaldada estafilocócica. Y tema generalizado, aquí no se ven ampollas, se ve denudación. Hay unas áreas se ven ampollas en este caso. Tal vez aquí en los piecitos un poquitito. Hasta aquí porque vamos a cambiar completamente el tema. Algo que herpes. ¿Alguna imagen que quieran ver de nuevo? Micrófonos y me preguntan. Doctora, ¿Sí? ¿pudiera explicar un impétigo que se ha causado por el Streptococcus pyogenes? Hablando de probabilidad, el motivo nos va a decir exactamente y eventualmente pueden haber los dos, pero apoyar es Staphylococcus. El siguiente semestre ya van a ser de mat. Y el impétigo no Staphylococcus. Las pústulas, que solo tiene pústulas también, ¿de acuerdo? El pustuloso puede ser estafilococo o estrepto. Pero ampollas grandes, cuidadas, están más con estafilococo. Entonces, cuando opten por una, piensen en la posibilidad de que puede haber, que también se podría usar penicilina, también hay estafilococos sensibles. Ampollar, procuren antibiótico que cubra bien estafilococo. ¿Esa era la pregunta? Ya. Ahora sí, pues, para que continuemos. Creo que estás con micrófono. ¿O quieres preguntar algo? Ok, gracias. Vamos a diferente desde el punto de vista de la etiología, pero no planteándonos como diagnóstico
Hablar de los pénfigos. Hay muchos tipos de pénfigos, pero frecuentes. Los pénfigos son enfermedades autoinmunes que se ataca a sí mismo. Foliares, donde una IgG que se encuentra en los desmosomas queratinocitos. Las proteínas que va a atacar son las de los anticuerpos se van como alrededor, o sea, en la piel sana y en el suero. Y esto es que se llama inmunofluorescencia, que aquí es importante como método de diagnóstico. 1 a 0,5% antes afecta a adultos ambos sexos intraepidérmicas con una visualización de las células a nivel suprabasal en el pénfigo vulgar, pénfigo foliáceo. El positivo. ¿En qué consiste el signo de Nikolsky? En hacer una sobre se va a desprender la epidermis sin atracción, ¿no? Evolución si se deja sin tratamiento esperar, puede llevar a muerte, ¿no? Y también el tratamiento vamos a unos supresores también implican bastante. En el caso del impétigo vulgar, las lesiones de ardor y puede haber cuando hay dolor. Pueden haber lesiones en la cavidad oral, es importante. Aparecer ampollas flácidas que van a confluir, que se van a romper fácilmente y van a dejar no hemorrágicas. En el caso de la o como vamos a ver más adelante en el Steven Johnson, las lesiones son hemorrágicas. Luego, ostras. En el pénfigo foliáceo, el compromiso en la cavidad oral, las ampollas son dominar el eritema y la presencia de escamocostras. Son el cuero cabelludo. En algunas zonas del Brasil hay un pénfigo, ¿no? Y que se conoce calle. Se cree que hay un virus, un factor favorecer, pero no se ha determinado cuál. En los casos del pénfigo graves requieren hospitalización. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad del 1% es raramente mortal. El tratamiento, pilar de tratamiento en dosis inmunosupresivas, hablando de 1 a 2 miligramos por kilo de peso al día, y generar a otro inmunosupresor corticoides lo más pronto posible. Entonces, con comprenderán sus complicaciones. Uno tiene que monitorizar no solo la enfermedad, sino los efectos colaterales del tratamiento. Son tratamientos que se consigue controlar el episodio y después se va dando con las dosis mínimas, toleradas, que se presente las lesiones. Aquí vemos en un pénfigo vulgar, aquí se ven
hecho de la ampolla que se ha desprendido, queda como una área, por eso después se quedan, los pacientes con pénfigo tienen un olor muy característico, no es porque él es un olor característico, se van extendiendo. Razas a nivel de la cavidad. Este es un pénfigo, vea, predomina la pénfigo, hay ampollas que dejan escamocosis. Adulta, un paciente adulto con lesiones se acompañan de ardor, de dolor. Cuando son crónicas, tenemos que pensar en pénfigo o en adelante en reacción Johnson. Pero en el caso de un niño, vamos a pensar primero en aquí vemos que son cero purulentas, podríamos pensar en, como es una persona adulta, primero tenemos. Ahora, como se ha perdido la barrera de proteína, estas lesiones son infección secundaria. Entonces, debemos cubrir también con acuerdo cuando son lesiones. El pilar del tratamiento van a ser corticoides porque son enfermedades. Este es un mayor compromiso en la región preesternal, como si fuera. ¿Alguna pregunta con pénfigo? Una pregunta del anterior tema es ¿cómo que yo hago diagnóstico diferencial de la rubéola y del sarampión? Ya. Eso va a ser, vamos adelante lo que son los exantemas, ¿ya? La lesión de la varicela son ampollas, máculas eritematosas, pero que rápidamente se las ampollas que hacen. En el sarampión, en la rubeola y en otras enfermedades exantemaciones cutáneas, no lesiones ampollares. Ya. Doctora, al ser una enfermedad autoinmunitaria, al ser una enfermedad, los corticoides se dan de por vida o si se sostén luego han desaparecido. Generalmente es de por vida, que después de varios años, 5, no necesiten más, pero generalmente es de por vida. Corticoides, una vez que se controla, puede durar varios meses, después se van a ir reduciendo paulatinamente. Uno, para evitar la de supresión suprarrenal, pero también vas a ir monitoreando nuevamente ampollas, que no hay ya una. Entonces vas retirándolas muy lentamente. Hay fisiológica. Hay con prednisona de 10, de 5 miligramos, que no hay problemas, porque es una dosis. Y se quedan años a veces de por vida, sí. ¿Nada más? Bueno, vamos a hablar un poquitito del que se abrevia así,
SI, que se conoce también como necrólisis epidérmica tóxica. Son diagnósticos de cuadros ampollares, pero son de etiología inmunológica, no desencadenadas por medicamentos. Entonces, para que quede claro, el paciente que está con una lesión ampollar, bien pregunten si se ha estado tomando algún tipo de medicamento, porque puede existir la posibilidad que son muy graves. Se presentan entre el 7º al 21 día de tratamiento. He tenido pacientes tuberculosos que ha aparecido al mes, a las 4. Aquí hay mucho la inmunidad retardada celular, entonces no es. Piensan, pero si yo ya llevo 2 semanas de tratamiento, o dejas en 10 días y recién me está dando, va a aparecer hasta 3 o 4 semanas después de haber tomado el medicamento limitado. Eso 1 mes y medio. Y en el transcurso de ese tiempo puede producir, primero, una sensación de fiebre, hay malestar, y aquí creo que he estado corrigiendo un poquitito los errores, pero esto está mal. Esto es una no rinitis. Prodromos con fiebre, con conjuntivalgias, diartralgias. En el Steven Johnson hay más compromiso sistémico y en el necrólisis epidérmica tóxica daño y menos interno. Las lesiones se acompañan de prurito. Entonces, en el conjuntivitis va a haber erosiones en mucosas, compromiso de órganos internos, hemáticas en labios, máculas, eritemas, violáceos, y pueden haber también las lesiones características del eritema multiforme. Antes se consideraba que el síndrome de Steven Johnson de eritema multiforme mayor, ahora es diferente. Las ampollas son flácidas fácilmente y van a dejar lesiones rojo intenso. En el mayor al 30% corporal, el exantema también es eritemato purpúrico. En ambas van a haber ante la sospecha de un síndrome de Steven Johnson, paciente que haya estado recibiendo medicamento, siempre se debe suspender el medicamento. Deben ser internados y deben ser críticos, y cuando hay mucho compromiso de la piel, tiene un gran quemado. Un síndrome de Lyell por la extensión tiene más del 30% del compromiso. El signo de Nikolsky, efecto como cuando se pela una papa cocida, se desprende la piel de esa manera, bastante. Un síndrome de Lyell, este es un niñito con un síndrome de Steven Johnson, ampollas, la costra hemática. Un joven. Muy bien.
Sol, nos vamos a despedir. Van a celebrar hoy día San Juan, ¿no? ¿Tienen Sí, algún- no. Doctora, una pregunta. ¿Reventar las ampollas? si es las ampollas? Sí. ¿Quieres reventar? Por ejemplo, si es porque viendo ¿Cómo? ¿Cómo? por quemaduras con agua caliente. Ya. Por quemaduras solo por agua caliente, como es de cualquier tipo, tienes que esperar horas para reventarlas. Tiene que haya una repitelización para de esa manera evitar y también el nada. Entonces, antes de las 72 horas no es recomendable. Muchas gracias. A ver, doctora, si el tratamiento, si el tratamiento de pénfigo es con corticoide, hubiera problemas de exceso de cortisol, ¿cuál es el tratamiento alternativo? Ahí hay que manejar con exceso de cortisol, no te va a suceder, ¿no? Lo que va a haber, tú lo vas a medir si puedes retirar o no los corticoides, pero en este caso tienes que manejarlo con el endocrinólogo. Hago eso. No, hay cuadros así que se usan dosis muy altas, o por ejemplo, pacientes que durante el diabetes por la corticoterapia, entonces y el acompañamiento para que corrija esas alteraciones que puedan haber. Después dice, se puede dar aciclovir. Y atrás pasa es pediatría, pero a principio sí puedes darle, no hay contraindicación. El aciclovir es un medicamento que se da por kilo de peso. Por kilo de peso, si es un miso, puedes dar 5 miligramos por kilo y divides la dosis. Ahora, si es un bebé de deficiencia, o igual que cuando la dosis te tiene que aumentar, puedes dar 15, 20 miligramos. Al grupo, sí, las voy a pasar. Al pasarlas estoy viendo unas se me han pasado, valga la redundancia, que se me han pasado. Steven Johnson. Sospechas de síndrome de Steven Johnson. Situación un paciente con tuberculosis, ¿ya? Que supongamos que está haciendo un síndrome de Steven Johnson por un anticonvulsivante, perdón. O que está con una infección muy severa, que está requiriendo antibióticos, echando de Steven Johnson, entonces tienes que a un epiléptico, no le vas a dejar sin. Entonces, tienen que cambiar en caso de la infección, pero no continuar con los antibióticos que tú causando. Internar cuando el tratamiento del Steven Johnson es muy controversial.
pero y de varios autores también, cuando uno recibe la enfermedad, entonces, las dosis altas de corticoides, metilprednisolona o terapia, volviendo venosa, y el episodio. Otras terapias descritas, plasma están descritas. Y los cuidados, los cuidados de la corrección hidroelectrolítica, de tomar cultivos frecuentemente de orina, cultivos de las áreas, para evitar una que pueden llevar a sepsis, ¿no? Es que se da en la piel escaldada estafilocócica, en el pérfido vulgar y en el síndrome de Lyme, es que tú con un dedo estás se hace un movimiento como no llegas a rascar, sino como a la piel, y la piel se te... ¿Una otra pregunta? Entrando de nuevo en el tema de los corticoides para la enfermedad, ¿podría darse el caso, por ejemplo, en la anterior pregunta, de que una Ronald, no te dosis, escuché bien. eh, en el caso, como en la anterior pregunta, en el caso de que una persona produzca demasiada dosis elevada de, de cortisol, nueva o algún otro, pueda causar algún efecto nocivo en el paciente. Sí, por eso les decía, en el pénfigo vulgar generalmente es más grave también de pénfigo foliáceo. En general, de cuadros graves, la enfermedad, pero el tratamiento también, si no se monitoriza bien, y eso uno tiene que explicarle a los pacientes, explicar el supresor, cuáles son los riesgos, tienen que estar enterados, de acuerdo, pero no es para cortar la enfermedad. Entonces, lo único que puedes hacer es monitorizar complicaciones endocrinológicas, vas a pedir el de endocrino. En el caso de la aciatopenia, los efectos colaterales son más, por ejemplo, anemias alteraciones de la función hepática. Esa parte, tienes que pedir hemogramas, primero pedirás una vez las vas a pedir cada ¿no? Y entonces como ya son los riesgos, tienes que se presentan y resolverlos. En pacientes, por ejemplo, no puede aciatopima o el metrotexate o esos inmunosupresores. Los corticoides, tú monitorizas bien con el laboratorio efectos colaterales que se te vayan viendo. Ahora, hay efectos colaterales irreversibles en el caso de CIS, aunque puedes usar calcio y debes hacerlo, pues
es un riesgo osteoporosis. En el caso, ¿qué más? Tienes que consultar con el oftalmólogo. El oftalmólogo te va a decir, ya no más, entonces, o el glaucoma, diabetes, el endocrinólogo ya va a manejar, va a